más o menos, más o menos. Además que tenemos a alguien más alto. Porque se me han traído para que no falte. O sea que ahí la altura va mal. Ahí sí, ahí es más difícil. Quitando a Suárez, porque es más grande. Sí, ¿qué es lo que necesita? No, pero va. Nosotros siempre decimos, y los jóvenes los que menos tienen entrenar, porque... Somos las más mayores. Vamos a hablar ahora cuantificar esto. Otro problema muy relacionado con esto es la actualización de los conocimientos médicos. Es decir, en el momento en que acaba una Vázquez y venía de Italia y digo, no, dice, voy a Madrid, me voy a Albania. ¿Qué vas, tío? ¿Por qué no te vas desde Milán directo? Pero es que no nos dejan ir solos, tenemos que ir todos juntos. Venga, Albania, todo lo que Sí, y las tres caras, y que uno está haciendo cambios, ¿no? Sobre todo ahí estas cosas de la Copa del Mundo. Ahorita estamos con los turrones, Navidad y preocupados solo por eso, nada más. la dieta. Sí. Allí no por la semana. ¿Qué edad tienes tú? 22. Ah, entonces hay uno más joven que yo. No, hay más. Se salen del trabajo. ¿De qué promoción es? Teóricamente nos dicen que esta es una época light, pero no es tan cierto. Yo creo que es una época de grandes convulsiones. Hay un proverbio chino que cuando maldecían a alguien le decían te condeno a vivir una época interesante. A lo mejor nuestra época es súper interesante, ¿no? Hay dos ideas principales que definirían políticamente la década de los 80 a nivel internacional. La primera es que se han quitaesenciado un poco las ideas políticas en los países, digamos, capitalistas. Casi podríamos empezar con la Thatcher en Inglaterra o el socialismo light de Mitterrand en Francia, que han un poco definido las grandes coordenadas de lo que ha sido la política en los países civilizados o avanzados, industrializados. Por otra parte, ha sido el nacimiento, el embrionario al principio de lo que ha sido la perestroika. En el 85, cuando Gorbachev llega al poder, nadie se preveía, nadie imaginaba lo que iba a ser después este cambio que ha dado un coletazo total a lo que ha sido la política internacional. Pero seguramente el ídolo de esta época sea Gorbachev. Gorbachev porque ha conseguido buscar y encontrar una tercera vía para para esos dos mundos que parecían tan separados y que resulta que no lo estaban tanto.
El equilibrio de terror que se decía que existía entre Oriente y Occidente, entre la Unión Soviética y Estados Unidos, eso ha quedado un poco desbancado en estos últimos 10 años, en la década de los 80. ¿Y por qué? Porque la Unión Soviética, el imperio, digamos, comunista, se estaba deshaciendo, se estaba cayendo a trozos. Yo cuando tenía que ir a correr a esos países y pasar una frontera significaban horas y veía policía con metralletas, etcétera, etcétera, y que la gente que vivía en ese país era prisionero de su país, era una cosa que yo no me cabía en la cabeza, ¿no? Yo pienso que sin duda eso ha llegado muy tarde, tenía que haber llegado mucho antes, pero más vale tarde que nunca. Lo que sí me impresiona es cómo normalmente las cosas pasan a una velocidad muy lenta, sobre todo las cosas de países, las cosas así un poco mundiales, y cómo en un lapsus de tiempo tan corto ha podido dar un cambio tan radical, una cosa que lleva tantos años ahí pues establecida. Esto aún me tiene impresionado. Hombre, yo creo que ha sido una década de muchos hechos, pero que yo creo que tenían un objetivo, ¿no? Incluso a nivel de política internacional, yo diría que es un poco lo mismo, ¿no? La caída del muro, todas estas cosas. A mí me suena todo a que todo tiene un objetivo económico, de definición. Creo que una de las características de esta década ha sido la importancia mayor que ha tenido cada vez el dinero. Por el camino que vamos a tener un mundo con muchos coches y muchas lavadoras, pero con pocos animales y con pocos bosques. En los años 80 el deterioro del ambiente ha sido, creo que terrible. Y entonces en estos años yo creo que lo que existe es una concienciación de que estos problemas son muy importantes y que en un futuro pueden ser decisivos. Yo lo que tengo muy acentuado es mi conciencia de especie, mi conciencia de género. Yo soy un ser humano y me preocupa extraordinariamente el destino de los seres humanos. Por supuesto, hay cuestiones ecológicas de alcance universal que por supuesto que me preocupan como a todo el mundo, pero soy incapaz hasta la fecha de movilizarme por pequeñas cuestiones como las ballenas o las focas, cuando mucha gente de mi especie lo está pasando tan mal. Existen países pensados única y exclusivamente para un gobierno, para un ejército, para una estrategia de poder muy concreta. Son países a lo mejor donde tú vas y ves que la gente se está muriendo de hambre, pero sin embargo existen unas carreteras que están hechas, pensadas, es proceso para los ejércitos. Incluso vas por una autopista hecha por alemanes o por suizos en plena Etiopía, en pleno Irak, en pleno Irán, y dices, pero ¿qué es esto? Incluso hechas para que aterricen aviones, para que despeguen aviones, para que sirvan incluso como bases militares. Yo creo que precisamente lo que ha ocurrido en la última década ha llevado a olvidar de cualquier tipo de dicotomía, norte-sur, este-oeste, arriba-abajo, izquierda-derecha. Simplemente lo que queda ahora es cómo se puede llevar a cabo, cómo se puede sobrevivir precisamente al final de todas las dicotomías. Me voy, pues, sin que nadie me lo haya pedido, desoyendo la petición y las presiones con las que se me ha instado a permanecer en mi puesto, y me voy con el convencimiento de que este comportamiento, por poco comprensible que pueda parecer a primera vista, es el que creo que mi patria me exige en este momento. Don Carlos Navarrete Merino, no. Don Manuel Núñez en Cabo. ¡Quieto todo el mundo! En aquella época, yo me acuerdo que cuando oías la música del telediario fuera de hora, yo es que me acuerdo que eran taquicardias, porque de alguna manera todo el mundo vivía esperando el golpe de Estado. Buenas noches. En el contexto de los hechos ocurridos esta tarde en el Congreso de los Diputados, Televisión Española quiere informar que al filo de las 8 menos cuarto de la tarde, fuerzas militares con material blindado y a las órdenes de un capitán ocupaban las instalaciones de Radio Televisión Española. Yo recuerdo el 23F especialmente porque
lo pasé muy mal. La verdad es que yo tampoco tenía mucha noción, hombre, sí sabía lo que era un golpe de Estado y tal cual, pero tengo que decir que no me pilló con octavillas en mi casa, ni era del PC para que tuviera que salir corriendo, como mucha gente hacía. Yo no recuerdo que me afectara especialmente. Si hubiera durado más, quizás sí me hubiera preocupado realmente y me hubiera parecido dramático, como luego me lo pareció, ¿no? Pero en su momento, como realmente duró una noche, yo no recuerdo exactamente, pero lo más probable es que esa noche yo estuviera en una discoteca con mis amigos bailando por ahí, ni me enterara al día siguiente cuando todo había pasado. Yo estaba en un colegio de cura y el cura por la mañana, que era profesor de física, al preguntarle a nosotros qué había ocurrido, dijo: unos valientes que han entrado en el Congreso. Y nosotros estábamos, claro, horrorizados, y era esa mezcla de miedo y de emoción. Recuerdo que en una primera información se dudaba de la identidad de los que habían entrado en el Congreso de Diputados. Unas versiones hablaban de que eran realmente guardias civiles, otros de que eran terroristas disfrazados de guardias civiles, hasta que después el rey apareció en televisión dejando las cosas claras, ¿no? Confirmo que he ordenado a las autoridades civiles y a la Junta de Jefes de Estado Mayor que tomen todas las medidas necesarias para mantener el orden constitucional dentro de la legalidad vigente. Nunca nos creímos, quizá, que fuera a tener éxito, que eso de verdad fuera a suponer una vuelta a una etapa anterior. Pensé que si salían los tanques o que si pasaba algo, es que en 3 días eso se iba a solucionar y que los que estaban con los tanques fuera, que iban a estar luego dentro en la cárcel, ¿no? Sin tanques. Yo la verdad es que la democracia la he visto siempre, y quizá porque no he profundizado mucho, pero la he visto siempre bastante estable. Yo me acordaré toda la vida el editorial del País, que ya desde la portada sacó un diario que era un acto hermosísimo de valentía, reivindicando la libertad cuando todavía no sabían demasiado lo que estaba ocurriendo. O sea, que si en ese momento llega a ocurrir algo y el golpe de Estado va por buen camino, el País, es que estaban allá todos en la cárcel inmediatamente, imagino. ¡Viva la Constitución! ¡Viva! ¡Viva la democracia! ¡Viva! ¡Viva España! ¡Viva! Creo que es decisivo el papel de los medios de información. Decisivo, sobre todo sobre todo al principio de la década, me parece, al principio de los 80. Sí, por fin se podía ver que un caso social, sobre todo de un nivel y de una amplitud como podría ser el caso de la colza, se estaba tratando casi como se hacía en otros países. Y en otros países pues, de nuestra periferia, como los europeos. Incluso allí se trató así, se interpretó así, como que en España por fin se podía hablar con libertad o con una cierta apertura de casos que afectaban a un amplio colectivo, ¿no? Y desde dentro también por fin se decía que se podía hacer un poco de justicia cuando alguien era un poco víctima de situaciones más globales y que no manejaba. También se podían poner entredicho los poderes fácticos famosos de los que se hablaba en el ejército, la iglesia, todo eso. El divorcio lo que hacía era reflejar que por fin podíamos asumir con una especie de modernidad y una apertura de mente cosas que hasta entonces nos habían sido impuestas como dadas, sin poder poner en entredicho jamás. Esa convivencia depende de que el eje político de la vida española siga siendo un partido de centro, siga siendo Unión de Centro Democrático. El único programa serio, el único estudiado, el único en sentido común, el único que se puede leer y entender. Porque estamos convencidos de que socialistas y comunistas somos sangre de la misma clase. Más o menos yo ya deduzco quiénes son simpatizantes de CDS y pueden votar, lo sé porque, hombre, listillo soy. Entonces, la sociedad tiene que cambiar mayoritariamente para la inmensa mayoría de los españoles, no para un partido concreto.
Los socialistas fueron capaces de emitir un mensaje que fue muy bien comprendido. Y eso creo es uno de los muchos factores que hicieron que la gente se agarrase a una idea clara. Y clara, desde luego, tenían las cosas. Pues yo creo que la victoria del PSOE en las elecciones, pues lo que supuso, efectivamente, fue el despertar de muchas ilusiones. Había gente que había trabajado mucho, que había luchado mucho por la izquierda en este país, y fue el cumplimiento de esas esperanzas. Yo recuerdo, que antes lo comentábamos, yo recuerdo una imagen que me impresionó mucho de una señora en televisión llorando, y decía, ay, qué pena con tanta gente que se ha quedado en el camino sin poder ver esto. Tantos miles de compañeros se han quedado desde el final de la guerra hasta hoy y que no han podido disfrutar del primer gobierno socialista que vamos a tener en nuestro país. Estaba claro que la gente esperaba mucho más de lo que después se ha cumplido. La llegada de los socialistas al poder, y me refiero a la primera fecha, fue una fiesta. Ese día estuvieran puestas todas las esperanzas en esa década, además fue a los principios de los 80. La llegada de alguien potente que supiera coger un poco toda la situación y decir, nosotros estamos aquí con un proyecto firme, seguro, contundente, era lo que creo que se votó, lo que creo que la amplia mayoría votó. La noche aquella de las elecciones que apareció Felipe González en el Hotel Palace, eso sí me emocionó realmente. Quizás sí como decir, pues supongo que con estos estaremos mucho mejor, porque supuestamente, ideológicamente, sería más fácil convivir con ellos, que eran más tolerantes, más etcétera, que los otros. Eso es todo. No significó más. A través de la televisión me enteré que eso que había ganado el PSOE y eso, pero que tampoco saben lo que era ni nada, ¿no? La gente, yo creo que va a ser que al menos miraría en un diccionario de socialista a ver lo que es, y creo que le gustaría mucho la cosa. Yo creo que el socialismo se ha repartido un poco más, de que la gente viva mejor. Yo al principio me asusté, es decir, de repente la izquierda en el poder me pudo chocar, y en un momento determinado, pues cierto momento de dudas y de decir qué es lo que va a ocurrir, van a socializar, qué va a ocurrir exactamente. Después se vio que se podía alternar, o que podía estar un partido de izquierdas en el poder sin que la izquierda significara lo que a lo mejor a nosotros nos habían enseñado, o en mi caso concreto, o a lo mejor lo que podía ser la izquierda de antaño. Como aquellos principios generales a que estábamos tan acostumbrados a hablar de ideas generales, de absolutos, de repente todo se deshacía. ¿Cómo era posible que el Papa hubiera sido tan bien recibido por un gobierno socialista? Alguna gente se llevaba las manos a la cabeza, pero de hecho los sectores más conservadores tuvieron más cancha que nadie, empezaron con aquel famoso lema del totus tuos, que se hizo tan conocido, ¿no? Y eso se podía hacer porque sí, porque de repente todo se había vuelto mucho más civilizado y no había sido el fin del mundo ni el acabose que la izquierda llegara al poder. Cómo se desmitificaban grandes principios que hasta entonces no habían sido puestos jamás en entredicho. Con la ley del aborto, pues los derechos humanos, la libertad individual de afrontar cada uno sus propios problemas, y todo esto siempre regido por ley. El enorme debate que se creó después, gente que decía que era insuficiente, gente que decía que ya era demasiado, pero sin embargo no pasó nada, simplemente se discutió en la calle. Y la expropiación de Rumasa, pues también más de lo mismo. La solución más constructiva, y en realidad la única posible, tras la actitud de no colaboración y el intento de traspasar las responsabilidades de la gerencia del grupo al gobierno, era la expropiación. Yo recuerdo, de todas maneras, que en aquel momento yo me sentí apoyar vehementemente la expropiación de Rumasa, porque los argumentos que se dieron me parecieron muy bien, y me sentí muy de acuerdo con aquella expropiación. Volvería a ser Rumasa exactamente tal y como estaba. Yo en aquel entonces, como empresario, tengo que decir que pues me causó cierto temor, por una parte, y luego tampoco acabé de entenderlo, ni lo acabaré de entender nunca. Es decir, como empresario lo encontré muy preocupante. Si había justificación para hacerlo, porque había un momento muy problemático para muchísimos trabajadores, a lo mejor, y para familias que estaban viviendo de ahí, me parece muy bien que se hiciera, pero siempre y cuando tuvieran las suficientes garantías de que eso estaba ocurriendo. Y, por supuesto,
que hubieran dejado siempre defender a la otra parte. España dio un salto, quiero decir, hizo la trayectoria que había hecho el resto de Europa en 30 o 40 años, la hizo en 3 o 4 o 5 años, ¿no? Lo veíamos como cambios positivos porque se supone que iban a hacer que España evolucionara hacia algo más cercano a ese mundo cosmopolita que no es de ninguna parte, que era el que a nosotros nos gustaba. La incorporación en la Comunidad Económica Europea sí me parece que significa un paso adelante en la integración en Europa, en la modernidad, digámoslo así. Y efectivamente, de alguna manera, es cierto, y no es que exactamente por estar en la Comunidad Económica Europea España se modernice, pero evidentemente es un impulso y es ya la entrada por un camino que se había empezado a trazar mucho antes. Yo la recuerdo sobre todo personificada en un señor, ¿no? En Fernando Morán. Yo creo que fue una batalla un tanto, no sé, supongo que tendría su apoyo y todas esas historias, ¿no? Te da un poco la sensación de ser la batalla de Don Quijote, ¿no? Que lo mandaron a Bruselas y volvió con el ingreso en el mercado común y todas esas cosas, ¿no? Yo creo que, por ejemplo, toda esa transición de entrar en la Comunidad Económica Europea, de entrar en la OTAN, yo te digo, por lo menos en cuanto respecta a mí y a todo lo que eran mis amigos de ese momento, no nos importaba absolutamente nada. Creo que el referéndum de la OTAN realmente marcó, o fue una señal más de un proceso de madurez, en el que temas que despertaban sentimientos empezaron a despertar reflexiones y después decisiones, lo cual, como científico, me parece el procedimiento adecuado. Estás en contra de la OTAN, en contra de afiliarte a una organización militar. Lo que pasa es que, por otro orden, supongo que debe ser difícil para un país pues, como España el tener una autonomía bastante amplia, ¿no? Yo no había votado casi nunca, lo hago en contadas ocasiones y aquella vez pues quise mostrar mi negativa con un voto en contra de que España entrara en la OTAN. Yo creo que lo vivimos mucho como una estafa, que bueno, que a nosotros nos habían dicho que no se entraría en la OTAN. Yo en principio estaba en contra, porque bueno, la idea de llevar todo hacia un sistema militarizado no me hace mucha gracia, ¿no? Pero bueno, supone ventajas también por otro lado, ¿no? Tenemos aliados, socios, por llamarlos de alguna manera, ¿no? De alguna manera fue ahí donde dijimos, ¿ves? Tampoco hay que ser tan idealista, hay que poner los pies en el suelo, ¿no? Fue ahí realmente una fecha en que dijimos, sí, claro, sí, pragmatismo, realismo. Ahora estamos en la OTAN, tampoco es ninguna tragedia. La entrada en la OTAN, yo original quizá era de protegernos de los países del este y ahora parece que va a seguir teniendo sentido, pero que sea protegernos de los países que son menos ricos que nosotros. También quizás destacar el hecho del terrorismo como algo importante dentro de nuestra década. Yo creo que ha sido durante los años 80 en que ETA, bueno, dejó de una regla, abandonó una de las reglas de sus actuaciones, que era que no mataban a civiles. Yo creo que han transgredido una de sus propias leyes y han llegado como a una frontera ya en que es mucho más, vaya, es muy delicado reflexionar. A mí me parece muy bien que un catalán se sienta catalán, pero que también se sienta español, ¿no?
y un vasco igual. Pero lo que ya no comparto son las formas de pensar de los nacionalismos extremos, ¿no? Porque no se puede ir por la vida así y pretender tener el apoyo de un pueblo, ¿no? Es el principal problema que podemos tener en España, que fundamentalmente nosotros ya hemos nacido con ese problema. Desgraciadamente nos hemos acostumbrado a ese problema y yo creo que teníamos que ser, precisamente tenemos que ser cada vez, tener más a flor de piel este problema para no acostumbrarnos a él. Y parece que algo tan brutal es algo que ya no choca y que ya te lo dan en un informativo y no ocurre nada más. Hay muchos problemas, el problema del terrorismo, cantidad de problemas que no se han resuelto, pero claro, esos problemas yo creo que también existirían con otro régimen, o peor aún. Es verdad que España empieza a la gente que antes no le preocupaba este país o que prácticamente no se hablaba de él, empieza a hablarse y empieza a verse que es un país que va subiendo hacia arriba y que cada día está intentando conseguir el nivel como mínimo medio europeo, ¿no? También es verdad, por el otro lado, que los que estamos dentro y salimos y entramos nos damos cuenta que aún nos falta bastante para llegar al nivel que tenemos que llegar, ¿no? Yo creo que el proceso económico y sobre todo el proceso empresarial en España en esta última década ha sido la más importante. Es decir, nos hemos encontrado con que la empresa y el empresario, de ser algo mal visto, de repente es algo bien visto. Que ganar dinero que se tenía que ocultar ya no se tiene por qué ocultar. Los jóvenes ahora ya no quieren, como en los 60, paz, amor y libertad, como en la época hippie, sino lo que quieren es ser brokers de Wall Street, ¿no? Sí, por supuesto que sí. Bueno, es la manera de mover el mundo hoy en día, ¿no? Por el dinero. Y el dinero se reúne ahí en 4 bolsas más. Desde luego había un crecimiento de la economía en el mundo. España, sin embargo, optaba por que ese crecimiento solo influyera en los ricos. Los ricos son más ricos, los pobres son más pobres. Pero es que partamos de una base, al modo de ver, que es que la igualdad en sí es una utopía. Entonces, ¿qué ocurre? Que efectivamente en un boom, en un momento económico importante como el que ha surgido en España en los últimos años, es indiscutible que quienes ya estaban posicionados en la riqueza, pues lógicamente son más ricos, porque el boom ha sido para todos. El conflicto entre gobiernos, sindicatos, hablar de 14D, recordarlo y todo esto, sea porque se han acelerado demasiado los cambios. Y este es un país que ha acelerado muchísimo, ha hecho una especie de gran recta, pero al final atrás ha dejado grandes bolsas, como pueden ser, hablando de la vida interna, del sistema interno del país, que son pues la sanidad, la justicia, tantas cosas, ¿no? Entonces, quizá el haber hecho las cosas tan deprisa, olvidándose que hay cosas que para cambiar se necesita más tiempo, se necesitan hacer cambios más en profundidad que no se han hecho, ha acelerado estos conflictos también, ¿no? Indiscutiblemente, la huelga del 14 de diciembre fue una huelga en la que lo que se quiso decir es, bueno, yo creo que fue un poco una objeción de conciencia diciendo, muy bien, los trabajadores tienen que ganar más dinero, los trabajadores tienen que también participar en ese crecimiento de la España actual. A mí me parece que fue una manifestación, la de la huelga general del 14D, una manifestación del sentir de la gran mayoría del pueblo español, una manifestación de protesta y un revulsivo frente a ese optimismo, esa alegría de los poderosos, de los gobernantes. Querían que estaban haciéndolo todo bien, que la gente estaba contenta y era importante que la gente saliera a la calle, que la gente paralizara el país durante un día para expresar públicamente su protesta ante la desigualdad económica, ante la política económica del gobierno y ante el creciente paro. Creo que ahora mismo en el sistema económico internacional el margen de actuación es muy estrecho y si ese margen lo utiliza o lo canaliza un partido, como en este caso aquí en España es el socialista, pues evidentemente tiene muchas posibilidades de permanecer mucho tiempo en el poder. Los datos de que disponemos indican que el Partido Socialista ha vuelto a obtener la confianza mayoritaria del electorado.
La repetición de la jugada fue porque realmente cuando tenía que haber otras elecciones lo habían hecho de tal modo que no había alternativa posible, creo yo. No hablo desde mi punto de vista particular, sino un poco de lo que creo yo, punto de vista general. Realmente había una alternativa que era el Partido Popular o Alianza Popular, pero realmente se nutría todavía de cosas del pasado. El tiempo no pasa en vano y hay que dar paso a nuevos hombres y renovados contenidos. No va a necesitar serlo porque le vamos a ganar el día 29. Le vamos a retirar nosotros. Vamos a ganar, además vamos a ganar, sí, no se preocupe. Ellos se erigieron como únicos representantes posibles de llevar ese proyecto enorme adelante. Y repitieron, claro, repitieron, la gente se desencanta un poco, ya no fue la euforia, evidentemente, de las primeras elecciones. Ha sido la generación siniestra para los más jóvenes. Por un lado, la crisis económica, que hace que la gente joven tenga menos posibilidades de expansión, que la gente tenga que quedarse con sus padres a vivir. El paro no lo entiendo porque trabajo hay. Lo que pasa es que lo que no pienso es que no hay muchas ganas de trabajar, ¿no? No todo el mundo va a tener que ser abogado, ni todo el mundo va a tener que ser ingeniero, ni perito, ni nada de esto. Si no puedes guiarte, no puedes por esa vía mantenerte, pues tienes que buscar otra cosa, que no ninguna deshonra ser, no sé, un carpintero, un barrendero o cualquier otra cosa. Hace años, cuando ibas a la universidad, casi tenías asegurado el trabajo cuando acababas. En cambio, ahora quizá lo que tienes asegurado es el paro y algunos años de despiste, de no saber qué hacer. Esto de no tener asegurado un trabajo al acabar y tardar tiempo en conseguirlo, estar varios años en el paro, porque ahora si acabas la carrera con 23 años o algo así, pues a lo mejor hasta los 27, 28 puedes pasar perfectamente sin encontrar trabajo. En España ha sido más difícil para la gente joven. Terminan las carreras, no tienen en qué colocarse. Ese aspecto es muy negativo. Luego está el SIDA, que ha barrido con todo y que en España casualmente está más unido a la droga que a la homosexualidad, al menos hasta ahora, lo cual refleja también el hecho de que en España todo lo de las drogas, que empezó siendo muy divertido y muy de jiji, muy de jaja y muy de snobs, pues ahora mismo es un problema para todo el mundo. Yo creo que esos han sido los problemas y curiosamente, si te fijas, son problemas que afectan directamente a la juventud. O sea que los problemas que ha habido en los 80 grandes en España son problemas que directamente están relacionados con la gente joven. Yo creo que el SIDA sí ha cambiado la mentalidad de la gente. La mentalidad de la gente en cuanto al sexo, muchísimo. Por lo menos ahora se toman muchas más precauciones y, bueno, ya no es aquel desmadre que había antes. La gente se ha cortado bastante. Por gente de mi edad, está muy cortada, sí. Muy cortada porque antes encamarse con una señora o que la señora se encamara contigo era realmente fácil, ¿no? Pero ahora creo que se han de tomar muchas medidas, precauciones y no te encamas con cualquiera. También hay una ola de conservadurismo impulsada por Estados Unidos e Inglaterra y tal. Esto es por culpa del SIDA, absolutamente. Yo veo natural que la gente contempla el SIDA como lo que es un asunto tremendo y hay que tener muchísimo cuidado. Y además ha habido mucho interés en esta dirección. Creo que el SIDA se ha utilizado, bueno, esto es evidente, se ha utilizado por una corriente de puritanismo que le tenía muy bien ese castigo divino. AIDS can be stopped and you can help stop it. If you have sex, have just one safe partner or always use condoms. Always. A mí personalmente no me ha afectado demasiado en mi manera de comportarme, ¿no? Pero bueno, ya se sabe que hay este problema y se sabe cómo evitarlo. Está el SIDA, el paro, pero también hay otras ventajas, ¿no?
que la gente de ahora, precisamente por conocer la droga de cerca, somos más maduros, ¿no? Más, o sea, un tío con 20 años o con 20 y tantos sabe que el caballo mata, ¿no? Antes la gente era más ingenua, ¿no? En esta década, lo que es la drogodependencia también, pues se ha incrementado tremendamente, pero yo creo que la gente joven, la gente de nuestra década, lo que sí sabe perfectamente lo que es, el qué es, hasta qué límites se pueden llegar en las cosas y hasta qué límites la vida te exige un trabajo y una responsabilidad. Yo soy de la opinión que cuando algo está prohibido, la gente lo quiere más, ¿no? Porque es una cosa prohibida y a descubrir. Yo no lo prohibiría por este hecho, pero no me gusta nada. Creo que se ha producido dentro de nuestra década, digamos, de nuestra gente, el cambio de la droga como algo bien visto, ¿no? Incluso socialmente bien visto, al cambio al polo opuesto, ¿no? A ser algo dañino, evidentemente dañino, y que provoca un perjuicio, sobre todo de tipo moral, aparte del perjuicio físico que puede causar, ¿no? El drogadicto tiene que ser consciente de que el problema es suyo, además de ser un problema social. Que la droga es un problema social, pero el drogadicto es un problema del drogadicto. La solución para el tema de las drogas es evidentemente compleja. Creo que el 80% o 90% de los robos y de los delincuentes están motivados por las drogas, por la heroína en particular. Entonces, esto se puede solucionar legalizándola, ¿no? Y si no se hace, pues no entiendo por qué, porque es bastante claro. El problema de nuestra generación es ese, que quizá lo hemos tenido todo demasiado fácil, ¿no? Que pensamos que todo cae del cielo y del cielo no cae nada más que la lluvia, ¿no? Los Rolling, la primera vez que vinieron, yo creo que fue el hecho más importante de nuestra generación, porque fue como un boom. Además, ese día que con esa lluvia, que en Madrid, con esa tormenta, y fue una maravilla, ¿no? Pero yo creo que en general, yo destacaría de esta década todo lo que es el pop español. Entonces, pues hablar de Duncan Dunn es algo que es imprescindible para cualquier joven de hoy en día o de los 80. Es un momento en un tipo de música fundamental. Hablar de Miguel Bosé. Seré el viento que va, navegaré por tu oscuridad, tu rocío. Beso frío que me quemará. Por un lado, me parece que no ha sido una época realmente muy creativa, que haya dado muchas cosas nuevas, y de hecho se va a ver como los 80 como exactamente la década del reciclaje, porque en todo tipo de aspectos, como tanto música, todo lo que quieras, ha sido exactamente la época del reciclaje. No, a mí me gusta la música de consumo rápido. Ya te digo, lo de la poca creatividad está también basado en ideas que están caducas, porque ahora mismo, gracias a los adelantos que hay, como el sampler y los ordenadores y todo esto, pues se pueden, los chicos de 15 años en su casa pueden componer una canción. En los 80, quieras que no, lo que sí todos hemos tenido es la libertad de hacer exactamente lo que nos ha dado la gana, porque no existía la censura, entonces todo el mundo más o menos podía hacer lo que quisiera, ¿no? La movida fue un estallido de euforia en un momento en que empezaba eso a sentarse la democracia y a vivirse un momento de mayor prosperidad económica.
Pues la movida para mí significó una tontería. Quiero decir, mira, yo y una serie de amigos míos a finales de los 70, primeros de los 80 empezamos a hacer cosas, empezamos a hacer grupos de rock, otros eran pintores, otros eran directores de cine, otros eran diseñadores de moda, lo que fuera. Creo que la primera vez que leímos el término fue en un periódico. Dijimos, anda, mira con lo que sale. Y no tenía nada, ningún sentido, porque aglutinaba gente que éramos amigos, que nos conocíamos y que se supone que teníamos gustos comunes, con otra gente a la que no conocíamos de nada o no queríamos conocer de nada, que era completamente distinta a nosotros y que tenía caminos completamente opuestos. Se empezó como a englobar todo, como en un concepto que se empezó a llamar movida madrileña, del que por supuesto todos a los que se nos integró en la movida madrileña renegamos, y en cambio justo los que no se les había integrado en esa historia se apuntaron para aprovecharse de ello. Y ya te digo que se utilizó, yo creo que bastante vilmente, porque se ha utilizado para decir que España es muy moderna, que Madrid era maravilloso, pero nunca hemos visto un duro para grabar un disco, para hacer un concierto, para nada. Cuando empezamos con Caca Deluxe había una escena musical en la que solo existían los solistas, por un lado tipo Camilo VI, y luego unos grupos de rock mastodónticos que sabían mucha música. Nosotros rompimos con todo eso, porque formamos un grupo con gente que no sabía tocar y aparecieron muchísimos grupos que no sabían tocar, pero tenían mucha imaginación. Te quiero porque eres sucia, guarra, puta y lisonjera, la más obscena de Murcia y a mi disposición entera. En aquel momento hacer una película con Pedro era terrible, porque por un lado todo el mundo lo ponía fatal. Y cuando digo todo el mundo, digo a la misma gente que ahora le pone fenomenal. Traigo un poco de coca. ¿Quieres? No me apetece. Ay, hija, ¿cómo estás? Pues le guardaré un poco a Lucy, porque ella seguro que sí. Oye, Bon, he quedado con los cámaras de la agencia para empezar a rodar el vídeo este fin de semana. Pero va en serio eso de rodarlo de nuestras vidas. Anda, pues claro. Ya que tengo las cámaras, las tendré que aprovechar, ¿no? No tenía ninguna credibilidad el hacerlo, como ahora te da una credibilidad, te da algo. Déjame en paz. Si me dices años 80, español, una película española, a mí me salta una, que es ¿qué he hecho yo para merecer esto? Parece que es... Si yo tuviera que definir una década desde aquí, con una película, yo diría esta. Yo recuerdo que cuando la vi, dije, ¿qué pasa en el cine español? ¿Cómo ha podido hacer este hombre esta película? Para mí fue un hallazgo. Yo creo que la década de los 80 en España ha sido una buena época para los creadores por un motivo fundamental, que ha sido la desaparición de la censura, por una parte, ¿no? O sea, la libertad total para plantearte el trabajo con tranquilidad. Si a esto se une el interés que hubo hacia España en el mundo en general en la primera mitad de la década, ha sido buena también porque ha permitido que la obra de algunos artistas españoles de esta generación se difundiera en el extranjero muy rápidamente. El caso de la literatura, por ejemplo, es espectacular. Hoy en día, no te digo al principio de los 80, pero sí al final, ya la gente, hablas de Barceló y sabe quién es, hablas de Broto, de Sicilia, de un montón de gente y le conocen. Luego, además, pues la consagración, pues por ejemplo, de Tapies, no sé, yo creo que sí hay cierto movimiento de la juventud hacia el mundo de la cultura. La prueba está en las exposiciones tan magníficas que hemos tenido en esta década, la exposición de Velázquez, por ejemplo, y que se ha agotado, es decir, no podía entrar más gente, y no era solamente gente adulta, sino que era el interés de muchísima gente joven por empezar a conocer un mundo del arte, el mundo del arte. En las letras, pues hay personas jóvenes que están empezando a destacar, por ejemplo, la literatura erótica. La literatura erótica es de ahora, de nuestra generación. À la ville de... Attendez un moment. À la ville de Barcelona, España.
El hecho de que se haya elegido Barcelona como sede de las Olimpiadas significa mucho también a nivel internacional, porque se ha puesto España también al día en otro aspecto fundamental, como puede ser los deportes, ¿no? Las décadas anteriores igual no han sido, a nivel general, quiero decir, de sociedad, no han sido eminentemente deportivas. Sin embargo, esa carencia, por esa misma reacción, la sociedad tiende a cubrirla, y en este caso estamos en una sociedad todo lo contrario, ¿no? Sin embargo, es un boom deportivo, yo diría, sin base, ¿no? O sea, no hay unas condiciones buenas para que la gente haga deporte, ni para que la gente se pueda dedicar al deporte. Incluso los mismos deportistas profesionales, sus condiciones de trabajo muchas veces no son las mejores, ¿no? El deporte en estos años 80 ha hecho un cambio muy grande, porque de ser, no solo mi deporte, sino yo diría todos los deportes, de ser con un aire amateur, se han ido profesionalizando mucho, y finalmente en los últimos años de los 80 se han súper profesionalizado, yo diría, ¿no? Entonces la gente, de hacer el deporte que hacía antiguamente como una cosa más, ha pasado a hacer única y exclusivamente el deporte sin hacer nada más, porque si no, no tenía opción a conseguir nuevos resultados, ¿no? Y eso ha pasado, como he dicho antes, en todos los deportes. El momento que viví yo, sobre todo el momento que es cuando subes en París, en los Campos Elíseos, pues arriba a la tribuna tocan el himno español, pues bueno, te sientes como en un sueño, ¿no? O sea, no sabes si estás despierto, si estás dormido, no sabes si lo que está pasando es real, ¿no? El deporte en sí ya ha subido bastante en la década de los 80, pero el baloncesto quizás también, porque me muevo, lo vivo más, bueno, ha sido desde la medalla de plata de Los Ángeles, ha crecido como la espuma. Bueno, de alguna manera también guiada porque popularmente es un deporte que atraía mucho a la gente, ¿no? Yo creo que también, por ejemplo, ha sido importante en este caso la televisión, que ha proyectado bastantes partidos. Somos hijos de la televisión. Nosotros hemos mamado televisión por un tubo desde que teníamos 4, 5 y 6 años. Y ahora yo creo que lo notamos. Evidentemente la televisión ha tenido una influencia muy grande, quizás sea la primera generación televisiva, porque ha nacido estando ya la televisión, y la televisión se ha desarrollado mucho, y con la televisión la imagen. Creo que sí es una cosa destacable en esta década este impacto de la imagen, por el tema de que ha ido surgiendo, ¿no? Cosas muy impactantes visualmente que atraigan la atención súper rápido a la gente. No preocupándose mucho del contenido, pero sí una forma muy impactante, ¿no? En la década de los 80 yo creo que lo importante era la forma impactante. Estamos mediatizados por lo breve, lo rápido, lo conciso, como esos videoclips, ¿no? Que pasan una imagen detrás de otra. Una imagen explica muchas cosas.